mutaciones. Pero vamos a complementar la información, ya que es importante entender estos dos conceptos en el área de la salud, cómo se vinculan en las poblaciones y estos fenómenos que conllevan a determinar la incidencia de ciertas enfermedades de interés dentro de la población, dentro de una salud pública. Bueno, el polimorfismo muchas veces es confundido con mutaciones. E incluso si ustedes buscan un poco de información, dicen que los polimorfismos son tipos de mutaciones o que las mutaciones son tipos de polimorfismos. En realidad sí hay un sesgo, una línea que está eh, muy difusa en la definición de estos dos términos. De ahí surgía la idea de hacer este tema. Bueno, nosotros, sí, aquí dice que hay personas en la sala de espera, si el moderador pudiera ver esto. Entonces, los polimorfismos son potenciales cambios, o sea, nosotros poblacionalmente tenemos un poder genético muy amplio. Pensar que de la idea de un gen, un carácter, nosotros tenemos alrededor de 25.000 genes, un gen, un carácter, se limita a esta idea, pues no tiene sentido. Es ahí que los polimorfismos genéticos, es decir, que un gen adquiera diferentes formas, es pues que se vislumbran muchos fenotipos. Un clásico ejemplo, o varios ejemplos que nosotros podemos entender, es que todos tenemos el gen color de ojos, el gen color de cabello, el gen estatura. Pero dentro de estos, pues hay una gran gama de diferentes colores de ojos, cabello y estatura. Es así que, que este poder de los genes de manifestar muchos fenotipos, pues se haya arraigado en esto del polimorfismo. Ahora, los polimorfismos son buenos, son muy buenos, dando esta variabilidad. Sin embargo, los polimorfismos tienden a agarrar esto. La secuencia de ADN se tiene que transcribir y traducir en una síntesis de proteínas que se manifiesta en los fenotipos que nosotros tenemos. En cuanto a salud, estos cambios pueden tener una serie de complicaciones clínicas siempre y cuando las condiciones y muchos factores vengan de la mano de estos. Es decir, con cuestiones ambientales, estilo de vida, estar expuestos a ciertos agentes. Por lo tanto, estos polimorfismos pueden derivar en ciertas patologías. También vale la pena recalcar, ya que estamos hablando de poblaciones, aspectos genéticos poblacionales, existe la ley de Hardy-Weber, que dice, ¿no? Bueno, el flujo génico de Hardy-Weber nos dice lo siguiente: las poblaciones adquieren un equilibrio fenotípico y genotípico a lo largo de muchas generaciones. Sí, este factor prevalece en muchos aspectos de salud clásicos. Por ejemplo, que exista mayor incidencia en cuadros de obesidad, en cuadros de hipertensión, en cuadros de enfermedades de base. Entonces, son cuadros que se están manifestando por estos poderes polimórficos que se van segregando a lo largo de las poblaciones. Muchos estudios atañen a los polimorfismos, pues, a muchos aspectos. No pensemos que solamente cambiamos fenotipos clásicos. Podemos desarrollar en la población ciertos miembros con ciertas características en resistencia a antibióticos o cómo pueden responder a ciertos antibióticos, cómo pueden manejar ciertos eh, o mejorar ciertos aspectos de la inmunidad, pueden desarrollar o sintetizar anticuerpos con diferentes aspectos en su síntesis de proteínas. Entonces, el polimorfismo es algo real que se da en nosotros genéticamente hablando. Ahora, ¿cómo se ven estas formas de polimorfismo? Bueno, hay muchos aspectos. Básicamente, gracias a que nosotros somos poseedores de células diploides, o sea, con células las cuales provienen de un genoma paterno y materno, los alelos que nosotros heredamos, pues bueno, vienen siempre de a dos. Por ende, estos alelos tienen dos clásicas formas, el homocigoto y el heterocigoto, lo cual adquiere bastante polimorfismo. Un clásico ejemplo pueden ser la herencia de enfermedades autosómicas o recesivas. Son formas de polimorfismo, son formas donde la manifestación, si fuese una enfermedad recesiva, las probabilidades, bueno, son menores, pero en caso de enfermedades dominantes, son mayores. Ahora, se dan situaciones de sitios
de variaciones polimórficas en las que solamente se pueda cambiar una sola base nitrogenada de mi secuencia de ADN. Acá nosotros tenemos un clásico ejemplo de la anemia falciforme, donde más o menos en el tercer, cuarto triplete de mi ADN puede existir un cambio en el que debería haber una timina, pero hay una adenina, y durante la transcripción ya no se sintetiza ácido glutámico, sino glutamina, perdón, y se sintetiza valina. Este pequeño cambio se denomina una sustitución de un simple nucleótido, un SNP. Ahora, los SNP son muy comunes. O sea, estas variaciones de un solo nucleótido son muy aleatorias y muy variables. Obviamente tenemos factores de corrección que vamos a hablar más adelante, pero estos errores pueden suceder. En este caso tenemos un glóbulo rojo con una forma de hoz bastante rígido, el cual le cuesta atravesar las membranas, bueno, los vasos sanguíneos, y esa es la clásica anemia falciforme. Solamente un SNP, un solo nucleótido que provoca esta hemoglobina anómala. Una hemoglobina normal, pues nos va a formar un glóbulo rojo con un disco bicóncavo. Perdón, voy a poner el puntero que se me fue. Entonces, estos SNPs son lugares simples que pueden tener una inserción, una duplicación, un cambio en la secuencia que se va a manifestar. Ahora, no podemos tampoco pensar, o sea, es un nucleótido de los 4.000 millones de pares que tenemos de pares de bases. Es una situación que puede ser, que puede suceder, pero sí tenemos mecanismos reguladores. Vamos a ver. Otros fenómenos pueden ser en sitios de secuencias muy repetitivas o tándems. Puedo tener también en estas secciones de mi ADN, que no todo es puro, tengo exones e intrones. Sin embargo, ciertos lugares tienden esta tendencia a ser repetitivas y durante la transcripción y la traducción puedo tener una inserción o delección que afecte a mi producto. No olvidemos que la síntesis de proteínas es esencial para estos procesos de manifestaciones fenotípicas. Por ende, la codificación tiene que ser efectiva. Puede también suceder durante la transcripción en el ARN mensajero, que también no se corrija algún error. En estos tándems pueden suceder. Puede que yo agarre estas inserciones en exones que sean importantes y provoque una síntesis de proteínas no muy eficaz. Y sí, es una forma de polimorfismo, o sea, es la forma de esta manifestación fenotípica en esta síntesis de proteínas. Las variaciones son muy complejas. Tenemos también sitios de SNP en microsatélites, en minisatélites, en short tandems. Puede suceder que en el mismo cromosoma tengamos los haplotipos. Estos haplotipos que son lugares donde la recombinación genética no es tan probable porque se encuentran en sitios muy próximos en el mismo cromosoma. Entonces, los haplotipos tienden a heredarse de manera mucho más eficaz. Un ejemplo de muchos haplotipos son los que suceden en el genoma de la mitocondria. Todo es exón, entonces tiende a mantenerse esa pureza, pero las alteraciones y los polimorfismos de las mitocondrias pueden manifestarse en cuadros clínicos. Ahora sí, evitar que se manifiesten o que esos polimorfismos tengan o que se desvíen y que provoquen patologías, pues no depende de la P53. Nosotros sabemos, bueno, mi compañera va a hablar un poquito más a profundidad de la P53. Es uno de los varios reguladores, o sea, de los 130 genes reparadores de la secuencia de ADN, es uno de los que tenemos acá. Hablamos de las ADNs polimerasas, de las ciclinas, de las CD4, en fin, de varios mecanismos. Pero la P53 es, en nuestro caso, el hablar de la P53 es importante. Es uno de las proteínas sintetizadas a partir de la P53. Nos ayuda a regular y controlar todo nuestro mecanismo. O sea, va a permitir, o mejor dicho, va a evitar que estas secuencias de nucleótidos se desregularicen. Va a mantener en el famoso guardián del genoma, va a mantener en equilibrio todo esto. Pero ¿qué pasa cuando nuestra P53
o nuestra TP53 tiene problemas. Este fue nuestro punto de vista. O sea, hablamos de polimorfismos, hablamos mi compañera va a hablar de mutaciones, pero ¿qué pasa del poder también polimórfico de la P53 y de la TP53? Bueno, P53 es guardián del genoma y también tiene que tener este poder polimórfico. O sea, no es una fórmula básica de P53. Este P53 tiene que también adquirir una síntesis muy particular que le permita también verificar posibles y potenciales daños, o sea, poder visualizar los cambios que pueda tener dentro de él. El problema de tener de esos cambios en la P53 están pues en el intrón número 3. Entonces, el intrón número 3 es el que es mucho más susceptible de tener estos cambios polimórficos asociados muchas veces al cáncer. En el que yo voy a hablar en particular es en la del cáncer de pulmón. Em, Hablábamos de poblaciones hace un momento y voy a volver a retomar esto. Muchos tipos de cáncer están asociados a factores demográficos y étnicos con mayor prevalencia de otro. Y es por eso del flujo génico. El flujo génico, hace un momento también hablábamos de que era el equilibrio fenotípico y genotípico en una población. Si estas poblaciones, fenotípica y genotípicamente, que están equilibradas, siguen teniendo descendencias con los mismos miembros de la población, estos haplotipos, estas variaciones polimórficas se mantienen dentro de la población. En muchos tipos de cáncer, las poblaciones se mantienen ahí equilibradas, fomentando esos polimorfismos, manteniendo en homocigosis. Por eso no es raro hablar de que sí, en ciertas poblaciones está más incidente el cáncer de pulmón, que en Asia esté mucho más prevalente el cáncer de estómago, que en otros países. Bueno, sí, porque la P53 y todos los genes están adquiriendo este flujo génico. Bueno, en el caso de la P53, del intrón S, tiene ciertas regiones, por ejemplo, está aquí el arginina 72 Pro, el codón 72, que es un dominio muy rico en arginina. Está el polipomorfismo de este gen de la ARG72 Pro para la prolina, puede cambiar y sintetizar de manera anómala o no sintetizar muy bien el aminoácido que le corresponde. La TP53 no sería funcional, no sería funcional. En algunos estudios, por ejemplo, este polimorfismo particular de este gen hace que esta enzima que tengo, la MGTM, que es la que ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de pulmón, pues no trabaje bien, no trabaje bien. Entonces, fomentar este tipo de segregaciones de alelos hace que el sistema inmunológico, en este caso, no sintetice esta enzima. Entonces, obviamente, en el cáncer de pulmón yo no puedo decir 100% genético, es uno de los factores de riesgo genéticamente hablando, la mala síntesis de este aminoácido, de esta enzima. Puede ser, obviamente sabemos que la exposición a factores ambientales y otros estilos de vida sí prevalecen en este factor, pero no nos olvidemos del factor del polimorfismo. Genéticamente sí existen estas líneas germinales, esta línea poblacional que hace que ciertas poblaciones, ciertas familias sean más propensas. ¿Por qué? Por los polimorfismos y las mutaciones. Eh, no queríamos dejar esta ponencia sin hablar de cómo se puede hablar, cómo se puede hacer este estudio. Nosotros hemos visto que es importante también que los profesionales en el área de la salud, muchos de acá médicos, futuros médicos, también entiendan qué es lo que se tiene que hacer. Existen técnicas de identificación genómica, las hay. El problema es entre otras cosas, recursos, plantear un buen problema, tener una población de estudio, esas entre otras cosas. Pero en términos de laboratorio se utilizan dos técnicas básicas, ¿no? El PCR y la electroforesis para poder determinar esto. Bueno, el PCR no es nada más que
la promoción de ciertos genes en este caso. Si nosotros hiciéramos un estudio aquí en Cochabamba de la incidencia de cáncer de pulmón, que es uno de los más recurrentes acá, tendríamos que recurrir a esta técnica. Tener muestreos de personas que sean fumadores pasivos, fumadores activos, pruebas muestras, en fin, y realizar ciertas pruebas de PCR, ¿no? Promoviendo estos sitios promotores con los primers, hacer una serie de estudios. Ahora les voy a explicar dentro de un ratito un caso de La Paz que llama la atención. Y bueno, recurriendo a estos primers, a tener esas secuencias de interés de los genes que nos interesan, determinando el polimorfismo, determinando los posibles polimorfismos, se puede recurrir a una electroforesis, tomando un gel de agarosa, una fuente de alimentación y colocando las muestras de nuestro genoma en particular, los que nosotros queremos estudiar, y determinar las secuencias o no, si tienen una asociación genética polimórfica en la población y si esto no es relevante. Bueno, yo les voy a compartir esto. Les voy a compartir un estudio que en realidad a mí me llama la atención. Ya le voy a dar pie a Shirley. Esta, que llama mucho la atención a modo de hablar. O sea, si hablamos de la P53, hablamos del cáncer, también podemos hablar de estudios que hablan, mejor dicho, que describen también fenómenos polimórficos en genes asociados a enfermedades de base. Podemos hablar de genes asociados a la obesidad, tomando en cuenta factores como resistencia a la insulina, triglicéridos, complementando parámetros. Entonces, no está de más. Ese es uno de los pocos trabajos que, bueno, que yo encontré acerca, muy buen trabajo para esta, que habla acerca de cómo encuentra este trabajo esta correlación de un gen asociado a su factor polimórfico de la leptina y los índices de obesidad aquí en Bolivia. Estamos viendo que no solamente hablar de cáncer, el cáncer es una enfermedad muy preocupante, pero también estamos hablando del crecimiento de enfermedades asociadas a la obesidad. Y sí, hay una relación entre factores de riesgo ambientales, factores genéticos y de incidencia a estas patologías. Muy bien, yo creo que lo hizo corto. Creo que lo hice un poco corto, no sé si me pasé. Shirley, ¿podemos continuar? Sí, sí, amiga. Perdón. Ya, listo. Te doy pie. Ya, buenos días. Yo les voy a presentar. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, se logra ver. Ya. Continuando con lo que mi compañera estaba comentando, yo les voy a presentar el tema de lo que es mutación del TP53 y su relación con el cáncer, ¿no? Mi compañera ha hecho hincapié de lo importante que son los polimorfismos en lo que se relaciona con todo lo relacionado con lo que es el cáncer, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que el cáncer es una enfermedad que tiene alto impacto en la salud pública, hemos, bueno, de alguna manera enfocado la charla a lo que es el cáncer, ¿no? Voy a comenzar entonces con la presentación. Antes que nada, quisiera darles mencionar algunas características de este gen, ¿no? Sabemos que un gen es una secuencia de ADN que codifica una determinada proteína, ¿no? Por lo tanto, este gen tiene un determinado número de nucleótidos. En este caso, este gen está formado por 11 exones. Eso significa que son 11 secciones que tienen la capacidad de codificar. ¿Qué van a codificar? Una proteína. ¿Cuál proteína? La P53, ¿sí? Algo importante que también debemos tomar en cuenta que este gen se aloja en el cromosoma 17. Y bueno, después van a comprender por qué es importante tomar en cuenta esta característica. También algo muy importante que debemos tener en cuenta que todos los genes tienen ciertas regiones o dominios, ¿no? En este caso, este gen TP53 tiene 5 dominios, ¿no? Y cada uno de ellos cumple una función fundamental para la regulación
del mismo, ¿sí? Los estudios han demostrado que hay se presenta hasta 29.000 mutaciones en este gen, ¿no? En este gen TP53, ¿no? Entendemos como mutación un cambio en la estructura, en la secuencia de los nucleótidos, lo que obviamente va a conllevar un cambio en la configuración de los aminoácidos dentro de la proteína, ¿no? Lo cual estos cambios pueden originar consecuencias graves, ¿no? Y bueno, la traducción, o sea, el transformar la información genética del gen TP53 a una proteína va a dar lugar entonces a la síntesis de la P53, ¿no? Esta P53 es un factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Un factor de transcripción es una proteína que tiene la capacidad de activar o desactivar un determinado gen. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, en una situación normal, donde la célula no está sufriendo ningún proceso de estrés, llámese estrés o, no sé, una situación de exposición a la radiación ultravioleta o hipoxia, entonces estos niveles de P53 de esta proteína van a ser bajos, ¿no? ¿Qué ocurre pero cuando hay una situación de estrés para la célula? Entonces, obviamente, los niveles de P53 se van a elevar. Y esta P53, ¿qué va a hacer? Va a activar a este gen, ¿no? Este gen tiene la función de evitar la proliferación de lo que son los tumores, por ende, lo que son las neoplasias, ¿no? Entonces, el P53 es un factor de transcripción que va a regular la actividad de este gen. ¿Cómo está relacionado la estructura de la TP53 con la aparición del cáncer? Bueno, de la siguiente manera. En este gen tiene que haber ciertos cambios para que aparezca lo que son las neoplasias, ¿no? Puede aparecer una delección. Si se acuerdan de los términos de genética, la delección es la pérdida de un pedacito del cromosoma, ¿no? Sería una anomalía del tipo estructural. Y una mutación, donde obviamente hay un cambio en la secuencia de los nucleótidos que obviamente va a dar lugar a que se forme una proteína no original, ¿no? Que puede traer diferentes consecuencias. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en este cariograma, representan a los 22 tipos de cromosomas humanos, ¿sí? Y podemos ver, por ejemplo, que la ubicación del gen TP53 está en el brazo corto del cromosoma 17. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay una delección? Por ejemplo, esto se pierde, ¿no? Por algún motivo. Por ende, esta célula que contiene esta información genética no va a poder sintetizar la P53, ¿no? Por ende, no va a poder controlar la proliferación, no va a poder reparar el daño al ADN y tampoco va a poder inducir a la apoptosis de la célula con el DNA dañado, ¿no? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que la aparición del cáncer también, aparte de verse una mutación, también se debe a un cambio en la estructura del cromosoma que obviamente contiene a ese gen. Les había hablado también de los dominios, las regiones del GTP53. Estos son los dominios, ¿sí? Tiene un dominio de transactivación, ¿sí? Donde se va a unir a una molécula denominada MDM2, ¿sí? Esta molécula va a regular a lo que es, obviamente, la P53. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Todos los genes que forman parte del genoma tienen que ser regulados en cuanto a su actividad, ¿no? Entonces, tiene que haber en este caso moléculas que obviamente activen o desactiven ciertas situaciones, ¿no? Y en este caso,
esta molécula, que es la MDM2, va a regular a la proteína, ¿no? Tenemos también una zona que es esta zona, 2, 3, 4 y 5, que corresponde a los dominios altamente conservados, ¿no? Esto tiene una alta significancia biológica porque estas zonas son como estables, ¿no? Y se repiten en muchos organismos. Y tenemos un sitio de dimerización. En esta zona se van a unir la proteína, ¿sí? La P53 junto con otras 3 proteínas para formar un tetradímero, ¿sí? El cual obviamente se va a unir al ADN, ¿no? Entonces, como podemos ver, conocer de manera general la estructura de este gen nos va a dar una idea de cuáles pueden ser los efectos si ocurre, por ejemplo, se ocurre, por ejemplo, un cambio en este gen. Les pido, por favor, un minutito, chicos. Bueno, vamos a esperar un momento, un minuto a que retorne la licenciada. Hasta mientras, cualquier duda que tengan respecto a la exposición, pueden levantar sus manos y se les va a habilitar el micrófono para que puedan expresar su pregunta. Claro, podemos estar haciendo eso, Diego, no hay problema. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, estamos para aclararla. Entonces pregunto, no, espero que sea de su agrado el tema. Es un tanto particular el tema fuera de lo que no estaba un poquito programado en el Congreso, pero también salirse de lo tradicional creo que estaba interesante. ¿Me logran ver? Sí, ahora sí. ¿Logran ver la presentación? ¿Sí? Todavía no estás compartiendo, Shirley. Ah, ya. Les pido 1000 disculpas, chicos, por favor. Es una situación familiar que, bueno, era urgente, ¿no? De todas maneras, voy a continuar con la presentación. Un minutito, por favor. Ya. Estábamos hablando de, obviamente, ¿ahora sí? Sí, ahora sí se ve la presentación. Ya. Estábamos hablando de Sí, cuán ahora sí, importante es conocer los componentes de este gen, del gen TP53. ¿Por qué? Porque cualquier cambio estructural a nivel de estos dominios, obviamente van a dar lugar a que se sintetice o no se sintetice una P53, ¿no? Y si no hay la molécula que es P53, no hay los factores de transcripción. Por ende, no se va a poder regular la proliferación celular, no se va a poder regular lo que es la apoptosis y tampoco se va a poder reparar el DNA, ¿sí? Entonces, por eso hago hincapié en los componentes de este gen. Ya, esta lámina nos indica cuál es la incidencia de las mutaciones que pueden aparecer en este gen, ¿no? Y obviamente estas mutaciones están en función a la región, ¿no? A los dominios que ya habíamos mencionado. Entonces, los que están, por ejemplo, en color rojo, indican las mutaciones que aparecen con mayor frecuencia, ¿no? Como pueden ver, son muchísimas, ¿no? Las mutaciones que pueden ocurrir. Y obviamente estas mutaciones que afectan a determinadas zonas, entonces obviamente va a afectar a la estructura de lo que es la P53 y por ende, obviamente, la proteína no va a poder llevar a cabo la función a la cual tiene, ¿no? Ahora, haciendo una
revisión, porque no, tampoco tenemos que pensar que todos los cánceres son debido a la mutación de la TP53, ¿sí? Sino que, bueno, la mayoría sí. Es el 42% de los cánceres es debido a una mutación de este gen, ¿no? Entonces se ha hecho como un recuento de las mutaciones que aparecen, los tipos de mutaciones que aparecen en este gen y obviamente dan lugar a la aparición del cáncer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las mutaciones sin sentido, donde se sintetiza, por decir, donde hay un codón de terminación que no codifica para ningún aminoácido. Por ende, esa proteína es nula, o sea, no va a cumplir su función, ¿no? Es una proteína fallida, si ustedes quieren, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del tipo de cambio de marco, donde en este caso, si nos acordamos de genética, vamos a recordar que un codón está formado por 3 nucleótidos. En este tipo de mutación ocurre que solamente hay 2 nucleótidos, ¿sí? No hay 3. O puede haber 4 nucleótidos. Entonces, obviamente, eso no va a traducirse en ningún aminoácido, ¿no? Y las más frecuentes, que es el 74%, indica que aquí lo que ocurre es que un nucleótido ha sido cambiado. Por decirles, es adenina, adenina, guanina. Y en vez de ser guanina, se convierte en citosina. Por ende, el aminoácido también es cambiado. Y solo cambiar el aminoácido genera un cambio estructural en la proteína, lo cual puede tener consecuencias graves, ¿no? Como ser también la aparición del cáncer. Entonces, si tomamos en cuenta la frecuencia de las mutaciones que están relacionadas con el cáncer, bueno, tenemos que tomar en cuenta este gráfico. Y aquí esta tablita, lámina nos muestra que como les estaba mencionando, ¿no? El 42% de las mutaciones o el 42% de los cánceres es debido a una mutación de este gen, ¿no? Por ejemplo, casi el 70% del cáncer de cabeza y cuello debido a esta mutación, al igual que el cáncer de pulmón escamoso o el cáncer del ovario, ¿no? Que más o menos son 95%. Entonces, ahí entendemos la importancia o cuáles son los efectos de las mutaciones en este gen y cómo esto está relacionado con el cáncer. Esta tablita nos indica los tipos de mutantes que puede haber de este gen, ¿sí? Y cuáles son los efectos que causa, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta columna se indica dónde ha ocurrido la mutación, en qué lugar, ¿sí? Cuál ha sido la consecuencia con respecto a lo que es el cambio de base, ¿no? Donde, por ejemplo, una guanina es sustituida por una adenina y donde obviamente da lugar a lo que es una determinada mutación, ¿no? Y cuáles son los efectos de la mutación, ¿no? Por ejemplo, en este caso significa que la P53 va a tener un cambio, o sea, en cuanto a su estructura. Los aminoácidos no van a ser lo mismo, ¿no? Nula significa que obviamente no así se va a sintetizar directamente a la proteína, ¿no? Unión al ADN significa que los aminoácidos que tienen que unirse al ADN para realizar lo que es la regulación van a ser cambiados, ¿no? Por ende, también se va a ver afectado la regulación de este gen, ¿no? Y obviamente lo que es la delección, ¿no? Donde se va a generar una proteína que carece de todas las características, por ende no va a cumplir la función que se tiene, ¿no? Entonces, ahí podemos ver de qué manera las mutaciones tienen efectos sobre el gen y por ende ese gen va a dar lugar a una proteína que no va a cumplir la función que tiene, ¿no? Y bueno, para terminar, indicarles un poquito
cuál es el impacto funcional de la mutación de lo que es este gen, ¿no? En este caso, por ejemplo, una proteína normal, una P53, tiene la función de regula transcripcionalmente genes, ¿no?, que controlan la proliferación, la apoptosis y la reparación del ADN. Entonces, les había mencionado al inicio de la presentación que la P53 lo que va a hacer es sintetizar o va a activar otros genes, ¿sí?, que van a sintetizar moléculas que están implicados en la proliferación, en la apoptosis, en la reparación del ADN, ¿no? Vendría a ser como un intermediario, si ustedes quieren. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando esta está mutada? Entonces, va a ocurrir lo contrario. Estos genes van a inducir a la proliferación y a lo que es, van a afectar lo que es la supervivencia y lo que es la metástasis, ¿no? Entonces, por ende, este gen, en vez de ser un supresor de tumores, va a dar lugar a una proteína que va de alguna manera estimular la proliferación descontrolada de las células y obviamente va a dar lugar a la metástasis y, bueno, va a conllevar todos los problemas de lo que es el cáncer, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes. Diego. Bueno, muchas gracias, licenciados, por la ponencia. Vamos a habilitar el chat del grupo o que alguien pueda levantar las manos si es que tiene alguna duda respecto al tema presentado por las licenciadas. Vamos a esperar. Bueno, no hay todavía preguntas, pero vale la pena. Vamos a... Perdón, quería aclarar algo. Es importante realizar estudios genéticos para ver la incidencia en ciertas poblaciones, y también tomar en cuenta que el cáncer es una enfermedad que sí nos está tocando a muchos, bueno, ha tocado a muchos o toca por conocidos o familiares que vale la pena ser estudiado. Por eso hay que entenderlo desde varios aspectos y desde varios puntos de vista. No sé, Diego, perdón que te haya interrumpido. Sí, licenciada, justamente acá hay una pregunta. Claro. Preguntan, ¿podrían usarse virus modificados para aumentar la producción de P53 en el ser humano? No sé, bueno, el detalle, ahorita se está usando una terapia génica bastante interesante, más bien insertando genoma, o más bien promoviendo la proliferación viral en células tumorales para disminuir más bien, sabemos que los virus ingresan, destruyen una maquinaria metabólica, entonces los virus se están utilizando para destruir células tumorales. eh, los polimorfismos que podría generar o las mutaciones de los virus tal vez no sean tan beneficiosas o no tengan muchos estudios, pero sí hay trabajos y estudios, mejor dicho, terapias génicas involucrando virus para destruir células tumorales. Bueno, acotando a lo que dice mi compañera, es obvio que lo que se hace obviamente con los virus sería insertar obviamente un gen que no esté mutado, o sea, un gen estable, y obviamente este gen lo que va a hacer es sintetizar una P53 adecuada, la cual de alguna manera va a evitar, ¿no?, la proliferación de un grupo determinado de células y, bueno, va a evitar, ¿no?, la presencia o la aparición del cáncer, ¿no?
Perfecto. Bueno, licenciadas, muchas gracias por su tiempo, impartir su conocimiento, excelente ponencia y esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, licenciada.